Muy bien, la grabación está en progreso, entonces. Así que bienvenidas y bienvenidos una vez más. Si no lo ha hecho, por favor, coloquemos el micrófono en silencio para que podamos escuchar las 5 intervenciones, una seguida tras otra. Y en primer lugar, le damos la palabra a Gerardo González, desde Santiago de Chile. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Tony. Repito, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Permítanme iniciar mi intervención con una reflexión muy personal sobre la propuesta que nos reúne. Si nos preguntamos cuál es la clave de la praxis de Jesús, yo diría que amar. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Amar cuidando a la comunidad de vida de la que somos parte, como si fuéramos hermanas y hermanos mayores de las demás especies que pueblan la tierra. Cuidar la tierra, la casa común que nos cobija a todos, que es también una forma de amar. Así es como entiendo desde mi condición de seguidor lejano de Jesús esto del humanismo bioecocéntrico. En los minutos que siguen, centraré mis comentarios y reflexiones sobre el título del documento que les hemos enviado. Esto es, por un humanismo bioecocéntrico y liberador. Luego, Emma Martínez se referirá al subtítulo, ¿qué podemos aportar los seguidores de Jesús? Parto con una nota aclaratoria que no suena muy modesta, pero que sí me parece necesaria. Si ustedes hubieran buscado hace un par de semanas en Google por humanismo bioecocéntrico, habrían obtenido como referencias solo un documento titulado Nuestra responsabilidad global y un movimiento social. Se apagó el micro de Gerardo. Gerardo, se te apagó el micro. ¿Y hasta dónde me escucharon? Santiago, ¿alcanzaron a escuchar algo? Apenas unos segundos atrás, Gerardo. El artículo que escribió en el 19. Ah, ya. Quiero dejar en claro que mi único mérito ha sido ponerle nombre y así hacer más inteligible una corriente de pensamiento, un nuevo paradigma valórico y un movimiento social y político que ha ido emergiendo y consolidándose en décadas recientes a nivel global. Ha sido un honor para mí que esta mirada haya sido luego adoptada, desarrollada y enriquecida por nuestro grupo en el documento que les hemos enviado. Dicho esto, ¿por qué a esta corriente de pensamiento a la que nos estamos subiendo la estamos llamando humanismo bioecocéntrico? Los humanismos se han caracterizado por apreciar la creatividad humana y los que solemos llamar frutos del espíritu humano. Reconociendo que tenemos un lado oscuro que se expresa en egoísmo, envidia e incluso odio, explotación y crueldad, el humanismo es radicalmente optimista y cree que un mundo donde reine la justicia, la bondad y la paz es posible y es nuestra tarea y responsabilidad construirlo. Ahora bien, ¿por qué biocéntrico? Yo diría que este humanismo del que hablamos lo es porque es reactivo al antropocentrismo de la modernidad que mira a la naturaleza solo como fuente de recursos en beneficio humano.
Para este humanismo, somos parte de la naturaleza aquí, en el planeta Tierra, y algo más, y muy importante, agentes protagónicos de su pasado reciente y de su futuro próximo. Intentaré responder ahora un par de preguntas atingentes al tema. La primera es, ¿qué somos los humanos en relación con el resto de la comunidad de vida? Yo diría que para nosotros somos especie humana, como especie humana, un producto evolutivo del fenómeno vida con identidad genómica propia. Hablando en forma poética, podemos decir que somos algo así como hijas e hijos de la vida, matriz que compartimos con las demás especies vivientes que habitan la Tierra. Continuando con la metáfora, podemos considerar a estas especies como hermanas menores. Y esto de menores por una diferencia importantísima que tenemos con ellas. Me refiero a nuestra capacidad de autotransformación mediante el desarrollo de cultura que nos ha dado una creciente capacidad de intervención sobre las propias sociedades humanas, sobre la biosfera de la que estas sociedades humanas forman parte y sobre los ecosistemas que las cobijan. Somos así responsables tanto del manejo de estas intervenciones como de sus consecuencias. Una segunda pregunta. ¿Cuándo y cómo surge la corriente de pensamiento que estamos llamando humanismo bioecocéntrico? Estamos llamando a esta corriente así y pensamos que se hace visible a mediados del siglo pasado, cuando primero en el ámbito científico y luego en el ámbito político internacional se comienza a cuestionar el triunfalismo desarrollista dominante, al menos en Occidente desde la Revolución Industrial. Se toma conciencia de que el crecimiento de la población y de la economía tiene límites dados por la dotación limitada de recursos del planeta, que puede ser catastrófico sobrepasar. El modelo de desarrollo dominante es puesto en tela de juicio. Surge al mismo tiempo una creciente conciencia ecológica que alerta sobre la contaminación, la degradación de numerosos ecosistemas y la consecuente pérdida de biodiversidad. Entonces, en esa época no hay aún clara conciencia del calentamiento global como desafío. La alarma que cunde entre científicos, gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil resulta en la convocatoria por las Naciones Unidas de la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo en 1972 y, como señaló Santiago, hace exactamente 50 años atrás. 15 años más tarde, en 1987, se presenta ante Naciones Unidas el informe Nuestro Futuro Común. Se acuña ahí el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que establece el principio ético fundamental de solidaridad intergeneracional. El concepto de desarrollo sostenible, además de abordar la crisis ecológica, aborda la crisis social cuando apunta a la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Aparece aquí, sin que se lo mencione explícitamente, el concepto de solidaridad intrageneracional. Solo 5 años más tarde, en 1992, tiene lugar la segunda cumbre de la Tierra, convocada por Naciones Unidas en Río de Janeiro. Se consagra ahí como deber de los estados, y cito a esa conferencia, cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. El cambio de milenio está marcado por un hito crucial en el proceso de maduración de la corriente de pensamiento que estamos llamando humanismo bioecocéntrico. Se trata del lanzamiento en el año 2000 de la Carta de la Tierra, redactada en un proceso participativo con organizaciones de la sociedad civil y con apoyo de algunos gobiernos. Ha sido endosada por más de 5.000 organizaciones, entre ellas la UNESCO.
La Carta de la Tierra se inicia con un potente llamado ético, y cito: debemos reunirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. Veo aquí un claro paso de una concepción antropocéntrica a una concepción bioecocéntrica, en la que nuestra identidad como seres humanos está de manera central definida por nuestra pertenencia a la comunidad de la vida y por la capacidad única y creciente que tenemos de determinar su destino, al que nuestro propio destino como humanidad está férreamente ligado. Se trata, no obstante, de un bioecocentrismo humanista, en el que se cree en la capacidad única que tenemos los seres humanos de concebir valores morales y de trabajar en ejercicio de nuestra libertad en su realización, asumiendo cada quien la responsabilidad que le corresponde conforme al conocimiento, capacidad y poderes de que dispone. Concluyo entonces que entendemos el humanismo bioecocéntrico como una corriente de pensamiento orientada a la acción con fuerte componente ético y político, una corriente plural, alimentada por múltiples tradiciones y nuevas sensibilidades, que puede convivir con el posteísmo, el ateísmo y diversas formas de teísmo, porque es en sí aconfesional y por lo mismo no excluyente. Propone un relato terrenal que es movilizador. Podemos considerarlo en sí un llamado a la acción para que seguidores de Jesús, junto a personas de otras tradiciones y nuevas sensibilidades, desarrollen una ortopraxis que contribuya a dar sentido a sus vidas en este ir juntos construyendo un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Emma, gracias, Emma. Es tu turno, por favor. Vale. Gracias y buenas tardes o buenos días. Me ha tocado a mí exponer nuestro intento de responder a la pregunta que ponemos como subtítulo del documento. ¿Qué podemos aportar las personas seguidoras de Jesús? Desde el comienzo de nuestra andadura, pues nos hemos preguntado como grupo muchas veces, ¿no? ¿Puede el Jesús de los relatos evangélicos ser una inspiración, no el único inspirador, que nos aliente a cooperar junto a otros muchos grupos, colectivos y personas en este camino de transformar la realidad hacia la construcción de un mundo más justo, igualitario, cuidador y protector de la vida? A nuestro grupo sí nos inspira, a mí muchísimo, y lo saben mis colegas. Por tanto, queríamos compartir con todos vosotras, voy a utilizar y vosotros, esta inspiración, por si coincide con la vuestra. Hemos subrayado solo algunos aspectos que creemos que nos van a ayudar a vivir un humanismo bioecocéntrico y liberador, tanto en lo que tiene de propuesta de un modo nuevo de ser humano, como en el modo de situarnos en la realidad, en la tierra, como subrayaba Gerardo, sintiéndonos hijos e hijas de la vida, por tanto, valorándola y cuidándola. Nuestro punto de partida ha sido siempre la realidad que estamos viviendo. Estamos bajo la potente influencia o quizá dominio de un sistema mundial neoliberal, económico, político, sociocultural, enemigo de la vida, al poner el lucro y la rentabilidad económica por encima de la protección, del cuidado, la defensa de la vida, especialmente de las vidas más vulneradas, las descartadas de las que habla el Papa Francisco. Este sistema genera una profunda injusticia global y está poniendo en serio riesgo
la vida en nuestro planeta. Un sistema que el Papa Francisco califica de asesino y ecocida. Esta consciencia nos impulsa a hacer un profundo y urgente éxodo hacia un nuevo modelo centrado en el cuidado y la defensa de la vida. Esto implica que los seres humanos hacemos también ese éxodo. No podremos transformar la realidad sin transformarnos los seres humanos. Y que vayamos avanzando hacia un modo de ser, de vivir y de situarnos en la realidad, que hagan verdad que somos hijos e hijas de la vida y que estamos hermanados con toda la realidad, como subrayaba Gerardo. Estamos además en una cultura muy individualista, con muy poca consciencia de nuestra inter y ecodependencia. Por eso nos resulta muy inspirador el relato de Jesús, que hizo del amor el centro de su persona, de su vida, de sus enseñanzas. Un amor que en el modo de mirar genera circularidad, horizontalidad, proximidad, cuidado, gratuidad, cooperación, sin discriminación alguna. Todos conocemos la parábola del buen samaritano. Un amor de misericordia activa, que va vinculado a la justicia y también al perdón. Un amor que se hace compromiso sociopolítico, porque tiende a transformar no solo a las personas, no solo a la sociedad, sino las estructuras culturales, económicas y políticas, lo que Jesús llamaba el reino. Un amor que hace de la vulnerabilidad un lugar para practicar una interdependencia solidaria. Una interdependencia que se hace cuidado. Cuando el Evangelio de Juan pone en boca de Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida abundante, está expresando el recuerdo, sin duda engrandecido, de un hombre apasionado por ofrecer vida saludable, por defender la vida, por cuidarla, proteger especialmente a aquellas personas descartadas, vulneradas, excluidas. Esa fue su pasión. En esa pasión empeñó su vida hasta perderla. Mejor dicho, hasta que se la arrebataron los poderes dominantes. Si algo dejan claro los relatos evangélicos, es la presentación de Jesús como un sabio cuidador. Un paradigma de lo que Leonardo Boff llama un modo de ser cuidado. Subrayamos algunos rasgos iluminadores de ese modo de ser cuidado. Cuidó, pero no sobreprotegió, ni suplantó, ni hizo por los otros lo que ellos podían y debían hacer. No se hizo protagonista de los cuidados ni de las curaciones. Tantas veces aparece tu fe te ha salvado. Cuidó y también denunció. En una sociedad como la nuestra, donde nuestra libertad está tan amenazada, la profunda libertad que nos demuestran los relatos sobre Jesús también nos inspiran y nos alientan a practicar una libertad del poder, del dinero, del honor, hoy diríamos del ego. Una libertad ante su familia, ante sus amistades, seguidoras y seguidores, ante los poderes establecidos. Una libertad para amar, empoderar, liberar, denunciar y anunciar, proclamar verdades y desenmascarar mentiras. La libertad de las personas que son profetas, como él. Una libertad que, como casi siempre que se ejerce, es subversiva. A lo largo de las narraciones evangélicas, una y otra vez, aparece Jesús cuestionando los esquemas de valores establecidos, no solo socialmente, sino religiosamente. ¿Quiénes son primeros? ¿Quiénes son últimos? ¿Quiénes son sabios? Sí, adelante. ¿Quiénes son necios? Que le he dicho a Tony que pusiera una pequeña imagen de una oración que parece que oraban la oración del buen judío. Los judíos
y las judías de su tiempo. Una oración que decía así. Tony, por ahí sale. Te doy gracias, Señor, porque soy varón y no mujer. Porque soy judío y no pagano. Porque soy sano, estoy sano y no enfermo. Porque sois cumplidor o santo, perfecto y no pecador. No sé qué ha pasado con la oración del buen judío, que se ha quedado sin ofrecer, pero bueno, no importa. En esa oración aparece muy claro cuál era el centro de la vida religiosa de Israel. ¿Quiénes estaban dentro? Los preferidos, pues los varones judíos, sanos y cumplidores o santos. ¿Quiénes quedaban en la periferia? Las mujeres, los paganos, los enfermos y los pecadores. Y llegó Jesús y hizo de las periferias su centro. Tony, quita ya porque no me ha salido la imagen y no merece la pena. Hizo de las periferias su centro. Cuando le preguntan asombrados, ¿tú por qué haces así? Podría haber dicho, pues porque quiero. No, porque así es Dios. El Dios de los últimos, de las periferias, de los perdidos. Bueno, pues esta libertad con la que Jesús criticaba valores fue también crítico con la manera de gobernar de unos y de otros. Un gobierno que ejercía poder que domina, para cuestionar también una religión del culto, de las prescripciones, alejada de la misericordia y la justicia. También criticó el Dios del miedo y del castigo, para proclamar un Dios de misericordia entrañable. Por supuesto, no podemos decir que Jesús fue ecologista, pero sí se nos muestra un modo de estar y relacionarse con la realidad, con la naturaleza, que también nos resulta inspirador. En este sistema, donde el consumismo, el sentido de posesión, dueñeidad, separatividad y superioridad sobre todas las formas de vida, distorsiona nuestra verdadera identidad relacional y es a la vez un grave peligro para la vida, creemos inspirador su mirada no posesiva, ni sobre las personas, ni sobre las cosas, ni sobre la naturaleza. Los relatos evangélicos muestran a Jesús como un hombre sobrio en su modo de vivir, no dominando a la naturaleza, sino aprendiendo de ella, del sol, de la lluvia, de las semillas, de la sal. Aparece como una persona discípula de la vida. Aprende de la realidad, aprende de las personas y aprende de las mujeres, que en su cultura no tenían nada que enseñar a los varones. Tampoco hemos avanzado mucho en eso, ¿verdad? Pero bueno, en ese modo de situarse en la realidad, aprendiendo de todo, aprende de las mujeres a lavar los pies por amor, a curar sin prejuicios de raza ni religión, la cananea. También es inspirador su modo de descubrir el valor escondido de lo pequeño, de la sal, de la comida, de la levadura en la masa, la pequeña semilla de mostaza, todo ello como esperanza de toda la fuerza interna que la realidad contiene. En esa mirada no dominadora, sino contemplativa, algo importante de gozo profundo parece que se despertaba en él, como un eco que hablaba de su ser, de su propia realidad más honda. Quizá por eso se nos muestra disfrutando del campo, de los pájaros, de las flores, del sol, de la belleza, de la cosecha. Bueno, estas referencias simbólicas y otras muchas que podríamos poner, nos parece que pueden ser aliento inspirador para nosotras y nosotros hoy, para caminar haciendo del amor el centro de nuestras vidas, aprendiendo a estar en la realidad con un sabio talante, cuidador y defensor de toda vida, con preferencia las vidas más machacadas, las perdidas, las descartadas, dejándonos asombrar por su misterio, desbordar por su capacidad reveladora, admirar, aprender y disfrutar de su belleza.
también para descubrir contemplativamente que todo es en ese misterio que Jesús llamó Abba, fondo del ser, fuente y trama de la vida, de amor incondicional. Eso deseamos para nosotros y para vosotras desde lo más profundo de nuestro ser. Que así sea. Gracias, Emma, muchas gracias. A continuación, el colectivo Grupo de Mujeres en Camino. Que también van a aportar una reflexión colectiva que han realizado en las semanas pasadas. Berta, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a participar. Las Mujeres en Camino somos un grupo de 17 mujeres del sur de España que llevamos haciendo un camino hacia el posteísmo desde hace casi 2 años. Y hemos acogido este documento con interés y agradecimiento. Lo hemos trabajado respondiendo a las 3 preguntas y haciendo en la última una valoración general del mismo. Comenzamos con las respuestas a las preguntas. Primera pregunta. Ante el pluralismo y el desconcierto de nuestro tiempo, ¿podemos encontrar en el humanismo bioecocéntrico una fuente común de inspiración y de acción transformadora? Después de hacer el tránsito hacia el paradigma posteísta en el que nos sentimos parte de la Tierra, parte del universo, que reconocemos la bondad y la belleza de la vida y a los seres que nos rodean como un regalo, podemos experimentar que lo relacionado con el concepto bioecocentro alumbra hacia un nuevo modo de reconocernos y de habitar el mundo, una nueva percepción de la realidad de ser y de estar vivas. Abandonada ya la dualidad de los mundos superpuestos y jerarquizados, de las falsas categorías entre puro, sagrado y profano, la vida sagrada reverbera por doquier, anima cada célula, da sentido a todo lo que existe, siendo nosotras mismas naturaleza, no como centro ni como dominadoras, sino integradas en la misma realidad cósmica. Ser conscientes de que somos parte de un universo en constante despliegue y evolución, co-crear cuidando la casa común, afianzando nuestro vínculo a la tierra, todo eso constituye la primera toma de conciencia y acción transformadora. Caminar hacia un humanismo bioecocéntrico nos sugiere un proyecto laico liberador, plural, inclusivo, de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, impulsando las condiciones de salud, justicia, solidaridad, propias de una sociedad capaz de hacer florecer sus virtualidades infinitas. Porque si no nos respetamos en igualdad de dignidad y derechos entre nosotros, ¿cómo vamos a respetar realmente a nuestra madre tierra y a los demás seres vivos? La vida, la naturaleza, nuestros cuerpos, los de todos los seres son el camino más real, amoroso, libre y justo para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. En suma, quienes habitamos esta tierra, interconectados unos a otros y en relación de dependencia, somos también ecodependientes. Convertirnos, pues, a la cultura del cuidado común extendería el amor viviente y conviviente como la incesante danza celebrativa de la vida. La segunda pregunta, ¿qué podemos aportar desde la inspiración de Jesús de Nazaret? Respondemos. Jesús fue subversivo, cambió el mundo de valores existente. Cuanto más vamos profundizando en el Jesús hombre, vecino comprometido, valiente, justo, compasivo, despojado del ropaje sobrenatural, hijo de un Dios todopoderoso y omnipotente, más cerca nos sentimos de su mensaje, de su enseñanza humanitaria, de su realidad ética y fraterna, de su compromiso firme de amor a los pobres y necesitados. Ese Jesús humano, cercano y real, capaz de enfrentarse a la religión y sus representantes, poniendo en peligro su propia vida, el Jesús libre para elegir, para hablar y para actuar, es nuestra pasión. Su profunda capacidad de amar, gratuita, compasiva y libremente, y su experiencia de vida
transmiten un mensaje universal, una mirada bioecocéntrica que traspasa el tiempo y el espacio y nos invita a seguirlo sin necesidad de religiones, credos, dogmas ni iglesias que oprimen más que liberan. Con su singular sensibilidad, Jesús podía apreciar la belleza y plenitud de todo lo que le rodeaba, de los lirios del campo mejor vestidos que Salomón, como también de la tristeza de la viuda, que lloraba a su hijo difunto. Jesús, de la manera más límpida y gratuita, elevó lo humano a la auténtica hermosura de su valor y dignidad. Por lo tanto, es fundamental despojarlo de todos los ropajes teológicos con el que lo han revestido, que han obstaculizado y obstaculizan el acercamiento a él. Hemos de quedarnos con el Jesús de los relatos, tanto canónicos como apócrifos. Tenemos que volver al Jesús hombre pleno de espiritualidad desde las periferias y no desde la centralidad del templo. Un Jesús inclusivo. Él no excluyó a nada ni a nadie. Pasó haciendo el bien y nos toca desgranar su sistema de valores, cambiando la rigidez y el poder implícitos en la dureza de la norma por el mandamiento del amor, por el poner el amor en el centro y desde ahí actuar con la libertad que sale de la abundancia del corazón. Desde la espiritualidad posteísta es posible entrar en diálogo y contraste con otras tradiciones e incluso con el ateísmo, porque al despojarnos de los credos y mitos opresivos, la realidad del ser, la energía originaria, nos une más que nos separa, aunque cada cual la llame a su manera. Tercera pregunta. ¿Qué temas e iniciativas o propuestas nos pueden ayudar a partir de ahora? ¿Cómo queremos seguir en este nuevo camino? En coherencia con el nuevo paradigma, ya no necesitamos cumplir mandatos ni asentir dogmas venidos de arriba. Ya no distinguimos entre material y espiritual, porque todo es energía que puja hacia más plenitud, desde alimentar estos cuerpos que somos y sanar sus enfermedades, hasta las místicas experiencias que nos regala la vida, incluso en momentos oscuros. ¿Cómo implementar todo esto? El desafío es grande. La interiorización inconsciente y, en consecuencia, la dependencia y la reproducción automática que tenemos y hacemos del sistema imperante, tanto de nuestras creencias internas como del aparato socioeconómico político patriarcal en el que se apoyan nuestras sociedades, requieren reconvertirlo todo, todo. Si cada uno somos autoexpresión de ese amor frontal, esa reconstrucción comienza en nosotros y nos ayudará a asociarnos en red, a formar comunidades de amor para acompasar el latido creciente del universo. Los avances siempre deberían ir encaminados a mejorar la vida de las personas, de los seres vivos, de la naturaleza que nos rodea y nos brinda todo lo necesario para nuestra supervivencia y desarrollo en plenitud. Este documento tan sugerente ha de desarrollarse en su integridad y desde el paradigma sustentador de una espiritualidad posteísta que lo llene de alma y vida, que vaya más allá de ser un riguroso texto ecologista, de manera que sea capaz de conmover, que inspire y mueva la experiencia comprometida con el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, lo que supone un compromiso de denuncia y transformación de las exclusiones, desigualdades y sometimientos que este sistema patriarcal machista, jerarquizado, capitalista y clasista nos tiene acostumbrados a considerar como si se tratara del orden natural de la vida y por lo tanto inconmovible. Además, creemos imprescindible el sustento del documento en la espiritualidad posteísta como telón de fondo integrador de todas y cada una de las partes que integran la corriente plural que lo alimenta, y así se pueda evitar la apelación un poco forzada a la figura de Jesús dentro de la sobredimensión de lo ecológico que creemos que afecta al documento en su actual redacción. Para terminar, queremos comunicar que es nuestra esperanza y nuestra fuerza saber que esa energía frontal originaria de amor nos sustenta e impulsa en su infinito acontecer en todas y cada una de sus formas de las que formamos parte. La reconocemos en la naturaleza y allí donde nos reunimos entrañablemente en su nombre.
Nosotras, las mujeres en camino, evocamos el nombre y la vida de Jesús como un referente de luz para nuestra conciencia y compromiso, porque fue un ser humano como nosotras, porque fue y sigue siendo uno de los nuestros. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, y el grupo Mujeres en Camino por vuestra reflexión. Ahora sigue con el tiempo Federico Batistuta desde Italia, que nos va a hablar en español, perdón, en italiano, y yo voy a proyectar su texto. ¿Lo pueden ver? Ok. ¿Pueden ver el texto, perdón, en español? ¿No todavía? No lo Tienes vemos, que no. abrirlo. No, hay que Es abrirlo. solo la pantalla y el archivo, pero no está abierto. Ok, un momento. A ver si logro hacerlo ahora. Doble clic. ¿Ahora? No, si no lo tienes abierto abajo, no Ok, lo puedes un abrir. momento. Un momentito. ¿Ahora? A ver, ahora. Muy bien. Entonces, Federico, tu tiempo. Gracias. Gracias. No hablo español y voy a leer en italiano. La proposta di un umanesimo bioecocentrico, declinata sempre al plurale, può essere una fonte comune di ispirazione e di azione trasformatrice. È un lavoro lento e lungo, ma non eludibile. Infatti, per collocarci all'interno di tale paradigma, è necessario intraprendere un paziente lavoro collettivo, teorico e pratico, di decostruzione per smontare i vari marcatori identitari che creano gerarchie verticali con i loro dispositivi di inclusione e esclusione. Abbiamo ereditato un'immagine di essere umano parziale e distorta, un essere umano in eterna lotta per affermare la propria individualità a danno dei propri simili e degli altri viventi e di tutto il pianeta. Quali sono questi marcatori identitari? Mi riferisco principalmente alle nozioni di classe sociale, di etnia, razza, di sesso, genere, di specie, che costruiscono soggetti chiusi, rigidi, sempre in conflitto. Questo progetto globale per una spiritualità e un'umanità bioecocentrica deve saper andare oltre i tanti dualismi che separano e gerarchizzano, come quello tra teoria e prassi o quello tra interiorità ed esteriorità, che a sua volta rimanda alla separazione tra mistica e politica. Intendo dire che se l'esperienza spirituale nelle sue diverse espressioni culturali, come ad esempio la preghiera, la meditazione o altre forme di modificazione dello stato di coscienza ordinario, ci mostra la coappartenenza e interdipendenza con la rete della vita, tale esperienza può divenire anche fonte di ispirazione per un progetto cosmopolitico, per l'esperienza di una reale democrazia orizzontale. Per questo abbiamo bisogno di un intreccio con altri saperi critici. Cosa intendo? A quali saperi mi riferisco? Credo che per la prospettiva post-teistica e post-religionale può essere fecondo entrare in dialogo con il pensiero post-coloniale e decoloniale per decentrare finalmente l'Occidente, così come con le teorie queer per una critica di ogni identitarismo in direzione di identità aperte, mobili, fluide, giacché ognuno si crea e si ricrea in ogni momento della sua vita. Penso anche al contributo che può fornire il pensiero ecologico nelle sue varie articolazioni per dare voce, come fanno da tempo le spiritualità native, agli ecosistemi contro le politiche estrattiviste di predazione del pianeta. Senza dimenticare il pensiero antispecista e multispecista e tutta la sofferenza patita dagli animali non umani dinanzi a un sistema economico che mette sempre più a profitto tutto il vivente.
E infine l'Occidente può offrire il contributo, collaudato nel tempo, per una critica dell'economia politica, in direzione di un lavoro che non sia schiavitù, ma piena espressione delle potenzialità creative umane. Non basta. Dobbiamo al contempo aprirci a una prospettiva dialogica, non solo interculturale, come ho provato a esporre, ma anche interreligiosa e intrareligiosa. È certamente vero che Gesù di Nazareth ha espresso la possibilità di realizzare l'umanità nella sua pienezza e per questo costituisce per molte persone un riferimento di grande importanza. A proposito di una prospettiva biecocentrica, nel discorso della montagna Gesù ci invita a osservare il mondo naturale, gli uccelli che volano, i fiori nei campi, i quali non lavorano, non accumulano e via dicendo, ma esprimono rispetto allo stesso Salomone in tutta la sua gloria un valore intrinseco maggiore. Qui Dio e il regno sono figure della potenza, della cooperazione sociale cosmica, infraspecie e interspecie. La storia del cristianesimo è un patrimonio che custodisce al suo interno molti gioielli. D'altro canto, vivendo ormai in un mondo globalizzato e interculturale, non possiamo prescindere da altre spiritualità, da altre testimonianze religiose. Altre figure possono essere di aiuto per il nostro cammino verso un umanesimo bio-ecocentrico. E ancora, Gesù è stato senz'altro un riferimento fondamentale per gran parte dell'umanità, ma non possiamo prescindere dalla storia e dal divenire storico. Non dobbiamo dimenticare che parlando di Gesù ci riferiamo a un uomo vissuto 2000 anni fa e cresciuto dentro la cultura di quel tempo. E in fondo, lo stesso Gesù, lo stesso Vangelo di Giovanni, nel discorso dell'ultima cena, ci trasmette il messaggio di Gesù, secondo cui, dopo di lui, avremmo potuto fare cose più grandi delle sue. Gesù ci sta insegnando ad andare oltre Gesù e anche questa è un'indicazione da non dimenticare e su cui riflettere. Grazie. Gracias, Federico. Tenemos una participación más, Nacho Dueñas, pero no tengo certeza de que está con nosotros y nosotras hoy. Santiago, ¿tú tienes información? No, no lo he visto. Entre todas las pantallas no lo he visto y no me ha dicho nada. Bien. Entonces, esto nos permite pasar al momento de las participaciones de aquellos y aquellas que deseen hacerlo. Y nuevamente, gracias a quienes nos han motivado con las intervenciones, las reflexiones. Gracias por dedicar tiempo y motivarnos hoy para este diálogo. Y nuevamente vuelvo a recordar que lo pueden hacer a través del chat solicitando la palabra o bien con el icono de reacción levantando su mano. Quiero dar la palabra ahora a quienes acaban de hacerlo. Un momento. Hay alguien que está llegando a la sala. Hugo ha solicitado la palabra, ¿verdad? Solamente lo que quería era que tengamos la opción de descargar, por ejemplo, el texto de Federico y los demás temas que habéis puesto. Nada más por ahora que eso. Muy bien, sí. Inmediatamente a posteriori de la consulta queremos enviarles los textos que tenemos para todos y todas. Si alguien no ha actualizado su correo electrónico o por alguna razón no ha llegado, por favor lo puede hacer a través del chat. Muy bien, el micrófono está con ustedes y abierto para vuestras intervenciones o preguntas.
En este momento somos 64 personas. Gerardo está pidiendo la palabra, Tony. Ok, Gerardo, adelante. Activa tu micrófono, Gerardo, por favor. Sí, Gracias. solamente para sugerir que invites a José Arregui y a Elsa a que hagan sus planteamientos respecto a lo que hemos escuchado. Bueno, José o Elsa, ¿han escuchado la invitación? En caso que quieran intervenir, así que también otras personas. José, puedes activar tu micrófono, por favor. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todas, todos. Yo pensaba, si os parece, pues compartir una reflexión de fondo sobre una cuestión que me parece central y también conflictiva o problemática. Unas reflexiones sobre la palabra que es la más equívoca de todos nuestros diccionarios, la palabra Dios, que no figura apenas en nuestro texto. Apenas se ha pronunciado la palabra Dios. Federico Batistuta ha hecho una referencia muy interesante a propósito del Sermón de la Montaña. ¿Dónde queda Dios en todo esto? Dios, diría yo, es signo de contradicción no solamente para quienes lo afirman, sino también para quienes lo niegan. Quienes dicen creer en Dios creen en cosas muy distintas. Quienes lo niegan también niegan cosas muy distintas y muy a menudo sucede que lo que afirman muchos creyentes no es lo que niegan muchos ateos y viceversa. Bueno, pues me pregunto, ¿en estas condiciones tan confusas merece la pena todavía seguir utilizando el término Dios? Bueno, yo os digo cuál es mi posición al respecto. A pesar de todo, y entre otras cosas, porque esta es mi historia íntima, a la que no tengo por qué renunciar, tampoco canonizarla, y también porque pienso que José, activa tu micrófono, por favor. Se apagó el micro. Ahora sí, adelante. Así, quería decir que a pesar de todos los equívocos, yo pienso que tiene sentido todavía, al menos para quien así lo quiera, utilizar la palabra Dios para seguir hablando de lo real, fundante o fundamental. Y este es mi caso porque esa palabra es inseparable de mi historia más personal y también porque pienso que cualquier circunloquio que queramos utilizar o que se utiliza a menudo, hemos escuchado algunos, como fondo de la realidad, etcétera, que yo también utilizo, no dejan de ser tan equívocos o a menudo más que el propio término Dios. Entiendo por Dios la realidad primera o última, no una realidad, sino aquella, aquello, aquel, más allá de todo género, que hace que la realidad sea el fondo de todo lo real. No una realidad junto a otra, no una forma, no un algo, no un alguien, una persona frente a otra persona, un individuo frente a otro individuo,
no el ente supremo, sino el ser de todo ente. Yo no renuncio a llamar Dios al misterio universal, pero reivindico que cada cual hable de lo real profundo de aquella manera que le parezca, le resulte estímulo e inspiración para sí y para su entorno. Que hable de aquella manera que le resulte más coherente con su visión racional, razonable del mundo. La palabra siempre es histórica. Yo también me reconozco ateo de Dios, en el sentido en que niegan a Dios los ateos, pero pienso que la palabra Dios no designa solo lo que la ortodoxia dogmática y tampoco el ateísmo dogmático, que también puede existir, expresan, sino que cuando digo Dios, quiero decir el misterio inefable que emana del fondo del átomo y del fondo de las galaxias en expansión. Cuando digo Dios, quiero decir la energía originaria, expresión que hemos escuchado, o la luz de cuya chispa saltó el Big Bang y tal vez siguen saltando sin cesar multiversos. Cuando digo Dios, quiero decir la creatividad inagotable, activa en todo momento, en forma de evolución abierta. Cuando digo Dios, digo la relación universal que hace que todas las cosas estén unidas y que cada cosa sea, de alguna forma, también todo. Cuando digo Dios, digo la realidad fontal que no puedo imaginar ni como personal ni como impersonal en el sentido habitual y tradicional de estos términos, sino más que personal, o si queréis, transpersonal. Así es como Esta es la convocatoria internacional. lo llamaron, entre otros, Schillebeeckx y Hans Kuhn. Cuando digo Dios, me refiero al espíritu que vibra, al aliento vital o la bondad creativa o el amor más fuerte que la muerte o la conciencia cósmica eterna hacia la que y en la que somos todos y que todos, todas las criaturas estamos llamados a darle forma y encarnar, ¿no? Y en un mundo donde todo es símbolo de más o de todo, símbolo y revelación del todo, revelación velada, yo miro a Jesús, me uno a lo que decía Berta y Emma, perdón. Miro a Jesús como figura o símbolo del fuego, del eros, del ágape, que anima todo. Y no necesito, de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Federico Batistuta, no necesito afirmar a Jesús como la única, ni la perfecta, ni siquiera la más perfecta,
encarnación de ese fuego divino, creador, sin cesar. Es para mí simplemente, o nada menos que, la figura más cercana y familiar que me inspira y me impulsa a encarnar el aliento vital en su forma de libertad solidaria. No necesito afirmar a Jesús como la encarnación perfecta ni acabada. Todo está en camino y abierto, desde siempre hasta tal vez siempre. No sabemos muy bien qué queremos decir con ello. Y tampoco necesito seguir imaginando a ese misterio último y universal como Jesús lo imaginaba hace 2000 años, en aquella religión y cultura semita. Su imagen, su lenguaje son históricos, al igual que su visión del mundo. Su imagen de Dios es relativa, inacabada, abierta, y yo quiero no imitar su lenguaje ni su imaginario sobre Dios, sino más bien seguir humildemente y día a día, y con todas mis contradicciones, haciendo lo que hizo él y diciéndolo a la manera como lo podemos decir hoy, ¿no? Compartir la mesa, sanar heridas, ser libre, con libertad solidaria. Eso es, creo, encarnar el ser sin forma y darle carne cotidiana. Bueno, pues esas reflexiones de fondo querría apuntar esta tarde a nuestra reflexión común. Gracias. Gracias, José. Antonio Duato, has pedido la palabra. Adelante. Pero estaba antes Elsa Tames, ¿no? Que tenía que Ah, hablar. bueno, sí. es verdad. Digo, porque se lo habías pedido tú. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Elsa, adelante. Sabemos que has tenido dificultades de conexión, ¿verdad? Adelante. Sí, entonces he bajado totalmente el micrófono de aquí de la computadora porque tengo el celular y entonces se me va, bueno, estoy en Colombia, ¿no? Tercer mundo. Entonces aquí, y en un pueblo campesino, entonces hay un poquito menos de internet. Pero mira, yo quisiera empezar agradeciendo a ver, espérate, voy a quitar esto porque definitivamente voy a hablarme. No, definitivamente, espérame. No me voy. A ver, ahora sí. Sí, perfecto, dale. Es que tener las dos cosas se da un eco. Mira, yo quisiera en primer lugar agradecer muchísimo a José Regui por lo que acaba de Dios. Yo soy muy nueva en esto. Yo en los comentarios de Emma y Berta, ¿verdad? Ellos tienen 2 años ya transitando por el posteísmo. Yo tengo apenas este año. Y fue cuando yo leí unos escritos pues el mismo José, de Santiago, de José María Virgil sobre todo, ¿verdad? Cuando me abrió la vista, me abrió un campo increíble. Yo tengo un doctorado en teología y mi tesis fue sobre San Pablo. Entonces yo estaba bastante como desencantada de la teología. Me pensioné entonces de la iglesia. Pero ustedes saben lo que es desde muy jovencita, 18 años, estudiar en un seminario, teología y después, bueno, yo más que soy biblista.
Entonces, en ese desencanto yo estaba en una búsqueda de algo que me llevara por otros caminos. Yo siempre he sido muy de oración, pero eso estaba fuera de mí, ya no quería nada, como quien dice. Cuando leí estos libros que desmontan ahí, pues me asusté, pero después encontré un camino. Digo, eso es, aquí me siento a gusto, así es lo que yo quisiera. Y estoy empezando en eso, por eso yo les digo, yo cómo voy a hablar si estoy empezando en eso. Estoy leyendo un libro que dice que somos hechos por el polvo de las estrellas y todo. Eso me llena mucho. Por eso, lo que acaba de decir José Arregui sobre Dios, para mí es tan importante, ¿verdad? Porque bueno, Jesús está ahí y, ¿cómo le diré? Pues yo soy especialista en Nuevo Testamento y bueno, reconozco todo el legado de Jesús, pero hay algo profundo que yo siento sobre el misterio, Dios como misterio. Por eso yo no puedo renunciar, renuncio a todo el engranaje eclesiástico, teológico, ¿verdad? Imagínense que mi tesis fue sobre la justificación por la fe. Entonces, yo ahora me siento, digamos, ¿y ahora en dónde estoy? Tantos años enseñar en una universidad, o sea, que el piso se me movió, pero ahora encuentro como una tablita de salvación, como algo que me abre a un nuevo caminar, donde yo, de la teología de la liberación, porque yo soy desde los orígenes con la lectura popular de la Biblia, lectura contextual, lectura, bueno, hasta ahora, pues eso me llenaba mucho, pero no del todo en el sentido de que se necesitaba un complemento. Y cuando se empieza a trabajar hacia un humanismo bioecocéntrico, donde uno todo el potencial liberador lo puede encaminar, cuando empiezo a ver aquí en Colombia todos los problemas que hay con el calentamiento global, todas las catástrofes tan terribles de desierto y de inundación y todo eso, ahí yo veo una forma en que cómo uno puede, y realmente ya es algo que ineludible. Miren, Leonardo Boff, amigo de todos nosotros, ¿no es cierto? Él entró en esto desde hace tiempo, desde que lo castigó el Vaticano y salió y se casó, etcétera, cogió esta línea. Y en nuestras reuniones de la teología de la liberación, él ya manejaba la amenaza tan grande que hay con todo lo de el calentamiento global, todo lo que la contaminación y todo lo que decimos en el documento. Hablaba un teólogo sobre un tema excelente de la subjetividad, etcétera. Venía Leonardo y hablaba de como quien dice se va a acabar el mundo, ¿verdad? Porque daba datos concretos y luego venía otro tema. Era un tema más por varios años, un tema más. Yo creo que no, ya no es un tema más, es el tema hacia el humanismo bioecocéntrico. Es ineludible y hacia allá nuestro quehacer teológico me gustaría mucho que se apuntara. Por eso me gustó mucho. Yo no había escuchado a José Arregui hablar así de Dios, solo de los términos. Y entonces eso me parece que complementa muchísimo eso. Yo creo que este documento que se ha preparado es excelente, que nos lleva a la acción, a nuestra responsabilidad frente a esta realidad ecológica, esta crisis. Pero se necesita otro documento que dé continuidad a un documento que hicieron, que yo leí, de deconstrucción, pero se necesita la reconstrucción. Y en esa reconstrucción creo que José Arregui entraría posteísta, ¿verdad? Entonces, en resumen, yo soy aquí muy nueva, por eso yo no quería hablar. Yo les había dicho, no, si no conozco a nadie, mucho gusto, un abrazo para todos. Primera vez que los veo y los conozco. Y bueno, es a nivel testimonial lo que he dicho. Me siento muy bien en este caminar, con muchos desafíos todavía, muchas reconstrucciones que hay que hacer, ¿verdad?
pero creo que por lo menos yo ya como pensionada siento que estoy en este camino. Y gracias. Gracias, Elsa, por tus testimoniales palabras. Antonio, es tu momento, y luego Santiago. Bien, Antonio Duato, adelante. vamos a ver. Yo estaba también esperando, y si he levantado la mano es porque nadie salía. Y llega un momento que yo no quiero ser el primero y no quiero, diríamos, condicionar demasiado, pero digo, bueno, si no sale nadie. De todas maneras, lo de que José Arregui me ha reconfortado bastante, porque se ha atrevido a hablar de Dios y de su experiencia propia. Y es un poco lo que yo tengo precisamente como objeción, un poco enmienda total, a eso que se llama el proyecto, la tendencia, lo que queráis, el programa posteísta. Como si en el posteísmo, que se añade pues al poscristianismo, a la posmodernidad, etcétera, a pues todo, pues por ahí vamos a encontrar una liberación y vamos a encontrar una mejor manera de poder ser referencia y poder fundamentar unos, diríamos, objetivos para una mayor, diríamos, ética y fundamentación de la democracia y fundamentación de la fraternidad universal y de la fraternidad bioecológica, céntrica, todo lo que queráis, pero tener unos objetivos céntricos. Mirad, en primer lugar, hoy no se ha dicho para nada, pero se ha dicho que era el aniversario de no sé qué de Estocolmo y de que empezó el... Después también se ha dicho que eso había empezado antes, ya con el Club de Roma, etcétera, lo de la preocupación ecológica. Pero hoy es el día de Pentecostés, es el día del Espíritu Santo. Yo os tengo que decir que me he unido a la Misa del Vaticano y he oído una homilía del Papa que para mí me parece preciosa, preciosa. Aquí se ha hablado del Papa, se ha hablado de alguna referencia ha hecho, no sé si Emma, pero me ha parecido preciosa, que ha hecho en silla de ruedas, le queda poco a este hombre, se va a acabar, y en silla de ruedas ha hecho una homilía que la tenéis en Atrio. Hoy he querido aparecer con la pantalla de Atrio, no desde mi casa, sino que de alguna manera estoy también, no representando Atrio, sino representándome a mí en Atrio. De Atrio hay otros varios aquí, algunos incluso en oposición radical a mí, que creo que entrarán, pero es un sitio de diálogo que lleva 20 y tantos años, que está abierto a todos, atrio.org, y en donde hemos dado cabida a todos los primeros documentos sobre el proteísmo. Hemos hecho un debate de año y medio, nos ha durado con todos los textos. Creo que han tenido libertad todos. Después de todo esto, perdonadme, yo creo que no es el momento de empezar. Y por dos motivos. Uno ha hecho referencia a José Arregui, que es la vida personal. Yo veo aquí, no entramos todos en la pantalla, hay exactamente en este momento 63 unidos. Yo veo aquí caras, algunas conocidas hace mucho tiempo, Rosa seguramente y Deme, que están por ahí, es de los más antiguos que yo conozco, y desde luego Ana, Rodrigo y otros. Muchos no os conozco, a otros sí, a José Arregui desde luego sí. Entonces yo creo que cada uno partimos de un itinerario de búsqueda que lleva ya muchos años y que empezó hace muchos años. Y es una búsqueda que es del sentido de nuestra propia vida y de nuestra propia vida dentro incluso de todo el cosmos, pero nuestra propia vida. Es decir, si es maravilloso y yo no me puedo imaginar a Dios personal porque el mundo está constituido de billones o cuatrillones de astros, para mí es más maravilloso aún el microcosmos. Es decir, cada uno de vosotros sois alrededor de varios cuatrillones de átomos organizados en diversos sitios. ¿Organizados por quién? ¿Cómo se organizó? Muy bien, José ha dicho, había una energía fontal, había una orden fontal,
una inteligencia frontal. Si ya dices inteligencia y dices amor, para mí es lo mismo que persona. Es decir, si aquello frontal quería darse y quería lo mejor para lo que iba creando, lo que iba haciendo, si además había una inteligencia, para mí lo mismo de persona. Cada uno de nosotros, esos varios cuatrillones, octillones que dicen en América, octillones, pero que son cuatrillones nuestros, varios cuatrillones de átomos están organizados de una manera que no sabemos. Esto lo decía el otro día no sé qué físico. Dice, sí, somos muy insignificantes en el universo, pero cuidado, que somos tan maravillosos, que somos una organización, una pluralidad, unas relaciones organizadas tan grandes como las del universo. Y la evolución empieza para el universo hace miles de millones de años. Para cada uno de nosotros empezó hace 60, 70, para mí hace ya 90 y pico años, empezó precisamente una evolución concreta, un ser concreto. Perdona, una persona. ¿Y cómo me voy yo a relacionar con lo frontal de mí si no es de una manera personal? Tú dices transpersonal, sí, pero ahí entra más el concepto que la realidad. Entra más la pregunta ¿por qué? ¿Qué es Dios? ¿Y quién es Dios? Desde el principio, y no lo veo hoy, no sé por qué, a José María Vigil le dije, esto que estáis intentando hacer, para mí de alguna manera ya lo resuelve muy bien y lo resolvió muy bien perdona también, tanto Santiago como en el momento que queráis, me cortáis y apago ya, ¿eh? O sea que no quiero emplear más tiempo, pero sé que me pasan ya de los 3 minutos. Bueno, todo esto lo empleó ya también un libro que escribió un ex claretiano que se secularizó, que era compañero de Zubiri, que se secularizó también antes de la guerra, que se hizo un gran profesor en Venezuela, que era García Vaca, José David García Vaca. Él era marxista ortodoxo, materialista, a fondo. Había sido profesor de teología, de filosofía y de teología. Había sido claretiano, marxista a fondo. Y cuando al final de su vida, a los 80 y tantos años, escribe un libro, lo titula ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Si me preguntas por qué, tengo que contestar con lenguaje el más exacto posible, es el científico. Dios es energía y energía es esto. Y con las fórmulas de Einstein y con fórmulas matemáticas o en todo caso con lenguaje poético o con lenguaje musical. Si me preguntas por quién, yo no tengo que dar ninguna definición. Yo no tengo que emplear ninguna palabras. Yo no tengo que emplear conceptos, ningún imaginario. Yo Gracias, tengo Antonio. Tu que tiempo. señalar y decir quién. Y con esto acabo. Mira, si entráis y queréis entrar en Atrio, es atrio.org. Nosotros vamos a empezar un nuevo atrio que de alguna manera queremos llamar un avanzar en fe, otra palabra que aquí no aparece pero que es distinta, y secularidad. Y una de las cosas que yo pienso hacer también en atrio es hablar mucho más del ego, a quien Santiago conoce, ya que nosotros habréis leído, y de leer a uno que entendió al ego y que está siendo conocido ahora. Lo haremos, Antonio. Gracias. Hacerlo, Gracias. por favor, y perdonadme, pero es que es demasiado de la abundancia del corazón salen las palabras. Perdonad, ya me callo para siempre. Estás perdonado. Gracias. Santiago. Sí, no hay que perdonarte nada, Antonio, por la buena voluntad que tienes y como hemos dicho antes, hemos venido aquí a corregir todos y avanzar dialogando. Bueno, en primer lugar yo quiero introducir la palabra de Manuel Osa, que me ha parecido verlo y no sé si ahora está o no está porque le coincidía con una celebración que tenía de su comunidad. Si estás, Manuel, te damos la palabra y si no, resumo un poquito yo lo que tú querías decir. Bueno,
veo que no está. Entonces, para conocimiento de todos, Manuel Osa es pastor luterano. Ah, míralo, ahí está. Sí, hola Manuel. Hola. Cuéntanos un poquito lo que nos querías decir de Bátimo. ¿Te Aquí animas? no tengo el texto aquí. Sí, lo que pasa que es poner el texto va a ser muy largo y leerlo todo. Yo, si quieres, puedo decir lo que he entendido. ¿Ya? Bien. Bueno, pues Bátimo, de acuerdo con la fenomenología de Husserl, sobre todo, dice que si queremos comprender lo humano, tenemos que acudir a los contenidos de la conciencia. Es decir, aquello que está presente dentro de nuestro pensamiento, pero de lo que no tenemos garantía de que así sea en la realidad. Pero nosotros lo analizamos dentro de la conciencia. Y eso que hay dentro de nuestro pensamiento o conciencia es siempre la tradición que se nos ha transmitido y que son interpretaciones. Y ocurre eso también con el cristianismo. Y entonces el cristianismo, el mensaje de Jesús, ha sido reinterpretado continuamente y ha ido constituyendo un fondo cultural cristiano en constante renovación y revisión. Porque en el caso de la tradición cristiana, el mensaje no es revelación de ninguna esencia metafísica, ni consiste en transmisión de verdades, sino una reinterpretación de la historia como historia de la salvación. Quizás todo esto que estamos planteando, y esto ya lo añado yo, porque así entro un poco en lo que yo quiero hablar luego, si Manuel Osa no interviene, quizás la traslación del sentido del misterio de la salvación y de Dios sea lo que estamos expresando ahora con el humanismo bioecocéntrico. Nombremos a Dios de una manera o de otra, en fidelidad a ese permanente estar cambiando el cristianismo, porque el mensaje de Jesús fue abierto. Bueno, no sé si con esto, Manuel, he resumido un poquito en palabras más sencillas lo que viene a decir Bátimo. Si no, me corriges. Abre tu micrófono, Manuel. Manuel, activa tu micrófono si Santiago, puedes. Gracias. Santiago, creo que has resumido muy bien lo que dice Bátimo. Yo recomiendo mucho el libro de Gianni Bátimo, Después de la cristiandad. Muy bien. Y lo ha resumido muy bien Santiago. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Bien, pues entonces ahora yo sí que quiero también comentar un poquito lo que habéis dicho. Coincido con José, pero pongo también algún matiz en el siguiente sentido. Nosotros aquí somos 63 y el mundo tiene 7.000 millones o no, 8.000 o no sé cuántos, ¿no? Y católicos y cristianos pues podemos ser unos 400 millones o no lo sé cuántos, ¿verdad? Somos una mínima parte los que confesamos a Dios de esta manera. Y fundamentalmente lo confiesan los religiosos, y sobre todo porque estamos en ella nuestra religión cristiana. Y Dios viene, ese concepto, viene tergiversado y equivocado desde hace muchísimos siglos. Sobre todo viene tergiversado en el misterio de la salvación cristiana. Estamos en un contexto posteísta. Posteísmo no es ateísmo. Posteísmo para mí es la situación previa de un agnosticismo activo, queriente, enamorado, que quiere a Dios, pero no lo puede nombrar. Acordaos de lo que dice el Deuteronomio. No te harás imagen alguna de Dios. Oirás su voz. Y su voz es interpelación. Y como decía José Porfirio Miranda, uno de los primeros teólogos de la liberación, esa interpelación es a favor de los pobres. Cuando practicamos la solidaridad con los pobres, entonces estamos tocando a Dios, pero no lo podemos nombrar. Y la otra frase que nos puede ayudar también a comprender lo que es Dios es la que dice el maestro Eckhart: oh Dios, libérame de mi Dios. La primera vez que lo escuché me parece que fue una profesión diríamos, de ruptura con Dios, de blasfemia. La palabra blasfemia quiere decir hablar mal, pero cada vez que queremos hablar bien de Dios, estamos hablando mal también. Cada vez que lo nombramos, blasfemamos. Entonces, simplemente, yo estoy de acuerdo
con ese concepto de Dios. Pero cada vez que la Iglesia, cada vez que los religiosos, cada vez que en nuestro contexto aparece Dios, latentemente deberíamos de sugerir que eso es una analogía, porque si no estamos engañando a la gente. De Dios no sabemos nada. Practiquemos la justicia y a lo mejor se trasluce algo. Entonces, digo lo mismo que Antonio, cuando me embale, me paráis. El teísmo, que es ese hacer un Dios arriba en los cielos todopoderoso, omnisciente, que nos está continuamente controlando, que es providente para con nosotros, en nuestra tradición tiene la forma del misterio de la salvación. El misterio de la salvación, planteado como una secuencia temporal de una preexistencia de Jesús en una Trinidad, que resulta que es Dios y se encarna, y que muere. ¿Cómo puede morir un Dios? Y que luego resucita y nos arrastra a todos hacia una vida eterna. Pero ¿cómo podemos decir que todo eso es así? Hay que decir previamente, señoras y señores fieles de mi parroquia, esto es una analogía. Entonces habla de Dios todo lo que quieras. Y luego entiendo que el humanismo bioecocéntrico es una traslación de todo el significado del misterio de la salvación, que en este mundo en el que hay poquitos cristianos y poquitos religiosos, puede decir algo a la gente. Porque se siente, la preocupación bioecocéntrica se siente. Entonces allí es donde nosotros quizás podamos expresar lo que antes expresábamos con el término Dios. Pero hay que construirlo. Y ya me callo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Hilda ha solicitado la palabra. Adelante, Hilda. Hola, buenas tardes a todas. Estoy hablando desde Dublín, en Irlanda. Bueno, sintonizo mucho con el humanismo biocéntrico y me parece, claro, maravilloso que nos estamos dando cuenta de que teníamos un concepto de Dios demasiado pequeño. Y me encanta esta evolución hasta una actitud más maduro hacia Dios, más idónea para la gente moderna. Yo quería decir sencillamente que en estos últimos años encuentro una visión total, holística en el pensamiento de Teilhard de Chardin. Probablemente si alguien no lo conoce, es un científico y un sacerdote francés que murió en el año 1955, pero él desarrolló una visión preciosa del universo total y de la evolución como la energía fundamental de esta evolución. Y en el centro él veía la encarnación de Dios en la materia. Y esto le da una visión de Dios y de la humanidad totalmente unidos. Porque no podemos poner una hostilidad, una contradicción entre Dios y lo humano. Bueno, claro, soy cristiano, católico y todo eso, pero Dios quiere que seamos humanos plenos y completos. Y en la visión de Teilhard y la visión cristiana, estamos como evolución encaminados hacia Dios para ser divinizado. Y claro, Dios no es definible, Dios es el misterio que no se puede nombrar, pero también Jesús vino y dijo, yo soy enviado de Dios.
Esto se puede creer o no se puede creer. Claro, es un hombre, pero él tenía un mensaje y dijo, aquí estoy en nombre de Dios y yo tengo un mensaje para vosotros. Entonces él exprimó ese mensaje en su vida y en su muerte, claro. Y también en su resurrección. Y yo creo que sí, la cristiandad y el catolicismo en particular pudiera convertirse hacia la visión de Teilhard, que era un católico, pero no apreciado y silenciado por el Vaticano en su vida. Pero sí, el catolicismo pudiera abrazarse a la visión de Teilhard que unía los intereses humanos con los intereses divinos, digamos, que unificaba todo en una visión holística. Bueno, para resumir lo que digo, es que me parece que el humanismo biocéntrico es maravilloso, pero ahí yo creo que una verdadera, auténtica, renovada, purificada cristianidad, una visión cristiana, tendría muchas energías que aportar a este nuevo humanismo biocéntrico, porque yo creo que no podemos pasarnos sin Dios. No podemos olvidar a Dios, claro, no podemos nombrar a Dios, no podemos encajarlo en cuadritos, pero no podemos pasar sin Dios, porque Dios es el amor es hacia el mundo y hacia todas las especies y hasta el universo. El amor es el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Para mí es el... Gracias, Hilda. Ya, ok, gracias. Ana, puedes activar tu micrófono y luego Víctor Rivera desde Chile. Ana, por favor, adelante. No se te escucha, Ana. No te escuchamos, Ana. Creo que hay dificultad de tu tecnología. Ya, Víctor, por favor, mientras Ana viene. A ver, una consulta para el humanismo bioecocéntrico. Es indudable que el cosmos, con su belleza, su orden, nos remite a esa energía frontal que es el Teos o el Dios que lo sustenta y que, como muy bien dice José Reggi, no podemos nombrar. Pero en ese sentido, este humanismo bioecocéntrico defiende la vida, defiende la naturaleza, está en contra de la depredación, en contra de la desigualdad, en contra del problema de género, y me parece excelente. ¿Y cómo responde entonces este humanismo al hecho que dentro de ese cosmos tan bello, tan hermoso, tan ordenado, también hay un desorden inherente que se refiere al mal físico, al mal cósmico? Es el eterno problema de la teodicea. Uno ve que en la selva el animal poderoso se come al débil. Y en el mundo de las bacterias, unas se comen a otras. Y en el mundo del cosmos, del universo, los astros se explotan en unas explosiones increíbles de energía. Y lo que podría parecer muy ordenado, que de ahí viene la palabra cosmos, aparentemente en ese momento parece un caos, más bien que un cosmos. Bueno, en esa realidad que nos circunda hay belleza, hay orden, hay algo que nos remite indudablemente a Dios, pero también existe esa otra parte. ¿Cómo la explicamos? ¿Qué dice al respecto este humanismo bioecocéntrico? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ana. ¿Se me oye ahora? Te escuchamos bien.
Vale, buenas tardes a todas y a todos. Se ha empezado esta reunión calibrando la desigualdad que hay entre el número de mujeres y número de hombres. Una vez escuché a María López Vigil decir: yo soy atea del Dios que me han enseñado. Quiere decir que tenemos que ir quitando mucho bagaje que hemos ido acumulando a lo largo de los siglos. Todos los dioses y todas las religiones son masculinistas. Dios se habla en masculino. Jesús en masculino, Buda o Mahoma o lo que sea. En la Iglesia Católica, que tenemos el ejemplo justamente del fundador que tuvo muy en cuenta el trato igualitario de las mujeres, la Iglesia se ha encargado de ir marginando a las mujeres. El otro día escribía yo en Atria que tengo empacho de hombres, porque es que abres religión digital, hombres, teólogos, hombres. Aquí esta tarde es una excepción. Entonces yo creo que va siendo hora de ir desmasculinizando, perdón por el palabra, la religión católica o los cristianos, que es en donde estamos. Y yo me rebelo contra el patriarcado de manera explícita, contundente y a veces rabiosa, porque nos han hecho una teología, un Dios, unas creencias, unos dogmas, todos en función de lo que los hombres piensan. Eso es lo que quería decir. Gracias, Ana. Estamos a 12 minutos, 14 minutos de la hora de finalizar. Todavía hay tiempo para otras intervenciones en caso de que deseáis hacerlo. José, por favor, José Arregui, activa tu micrófono. Sí, a propósito de lo que acaba de decir Víctor, de Santiago de Chile, una cuestión para la que no tengo respuesta, una cuestión para que no puede ser respuesta un supuesto Dios, causa explicativa de cuanto existe, no. Pero tampoco me parece que el uso que hacemos del término mal sea muy claro. Yo no hablaría de que las explosiones y las implosiones que existen en el universo, del que provienen las galaxias y los agujeros negros en los que todo acaba de alguna forma provisionalmente, yo no llamaría mal a eso. Ni siquiera llamaría mal el hecho de que el fenómeno vida, estamos hablando de bioecocéntrico, el hecho de que el fenómeno vida subsista gracias a que unos seres vivientes se comen a otros seres vivientes. Lo que yo diría es que ese fenómeno de comer deberíamos hacerlo, y así lo puedo ver en Jesús, deberíamos hacerlo como metáfora de eso que estamos llamando el fondo de lo real, que es la comunión de cuanto existe, para que en la comunión o la relación de cuanto existe predomine o acabe emergiendo la relación de comunión. Es decir, eso que llamamos mal, convertirlo, en la medida en que nosotros podamos, en comunión mística, ¿no? Y a eso podríamos llamar también lo divino, como posibilidad que está ahí y de la que todos somos responsables. Gracias, José. Emma, ha solicitado la palabra. Activa tu micrófono, por favor.
Nada, yo era poner en alto una pregunta que llevo tiempo haciéndome, que es, ¿y si en vez de estar empeñadas en definir a Dios, lo que intentamos hacer es hacerlo presente corporalmente, como hizo Jesús, a través del amor, que es la manifestación de lo divino, ¿no? Porque al querer nombrarlo, ponerle nombre, guiarnos o pelearnos por quién sea Dios, que es misterio, y Jesús no dijo una sola palabra, más que Abba. No hizo ningún discurso sobre Dios, absolutamente ninguno. El reino de los cielos se parece a, pero no dijo Dios es, cómo era la Trinidad y el ritmo interno de la Trinidad que estudié yo en teología. Hagámoslo presente. Dejemos que nuestro cuerpo sea encarnación de ese amor que vimos en Jesús. En definitiva, para mí eso fue Jesús. Vivió de tal manera la experiencia de lo divino como amor que se transformó en amor. Pues a lo mejor hacemos más creíble lo de Dios. Si en vez de estar peleándonos por cómo es y qué nombre tiene, pues nos dejamos alcanzar por ese amor y lo hacemos presente, corporalmente. Todo nuestro cuerpo sea encarnación de ese amor. Nada, son preguntas que yo me hago y que comparto. Gracias, Emma. Gerardo González, por favor, activa tu micrófono, Gerardo. Gracias. Sí, me ha parecido interesantísima la conversación. Y a veces en el grupo yo digo, existe Dios, es como un hoyo negro. Así dicen que los astrónomos que los hoyos negros tragan todo. Y cuando uno levanta distintos temas, siempre de alguna forma existe la conexión con y Dios. ¿Y cómo entra Dios aquí? Y Dios aparece convirtiéndose en personaje central de la escena. En este esfuerzo por construir una mirada un humanismo bioecocéntrico, una de las características, al menos en mi caso, ¿no?, que yo pongo es, me salgo de lo cósmico y entro a lo terrenal. Tenemos suficientes desafíos a nivel terrenal de este planeta Tierra como para pretender encontrar respuestas a qué somos en el ámbito cósmico. Y por eso mismo, esta es una propuesta terrenal, es una propuesta acotada a nosotros como humanidad, en nuestra interrelación con el resto de la comunidad de vida y con el planeta que habitamos, que es algo terrenal, es algo de aquí, es algo que tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de vida de los demás seres humanos, cómo salvamos de la extinción distintas especies que pueden estar amenazadas por la actividad humana. Es algo tremendamente terrenal, pero que, como Emma ha insistido mucho, el tema del amor, y yo también lo insisto, ¿no?, el gran motor de todo este pensamiento es asumir que nos realizamos en el amor. Y en ese amor es un amor hacia los demás, un amor hacia el prójimo, y es también un amor hacia las demás criaturas, si las queremos considerar criaturas, o los demás entes vivientes del universo, y a la casa que habitamos. En la medida en que el amor lo canonicemos en acción, estamos hablando de una praxis, y estamos liberándonos de alguna manera de una discusión más bien de carácter dogmático. Por lo mismo, en las presentaciones que hemos hecho, tanto Santiago como yo hemos dicho, la propuesta que estamos haciendo no entra en conflicto con las posiciones que los individuos o grupos de individuos tengan a nivel de su fe religiosa. No entra en conflicto con el ateísmo, con el posteísmo o con el teísmo. Todos ellos pueden encontrar una lectura de ese somos hijos e hijas de la vida. Dan distintas lecturas, pero todas son convergentes. Estamos abriendo un espacio
que es inclusivo, no excluyente. Y eso no quiere decir que neguemos la validez de la discusión teológica. Pero lo que sí debemos protegernos es de que la discusión teológica de alguna manera paralice la praxis, paralice el que nos convirtamos en motores de una acción transformadora a nivel mundial. Eso, gracias. Gracias, Gerardo. Bien, nos quedan 4 minutos. Es hora de despedirnos si no hay más intervenciones. Antes de despedirnos, solo mencionar una vez más la gratitud que tenemos por vuestra participación y respuesta. Prometemos reenviar, porque algunos de los textos han sido enviados, pero vamos a reenviarles también. Y también decirles que el texto base que ha servido como puntapié inicial, digamos, de esta consulta, forma parte de un texto mayor que está todavía, como se ha mencionado, en construcción. Y queremos hacerles saber de que las ideas, el diálogo, las reflexiones, las propuestas, las observaciones críticas también que todas y todos ustedes han vertido hoy y también por escrito, serán de mucha consideración y de ayuda para la construcción que está en proceso de ese texto más largo, que tiene un título, un tema muy semejante al texto básico de hoy. De todos modos, es algo que requiere todavía mucha más elaboración, y qué bueno que hemos tenido este diálogo, porque lo que vosotros habéis escrito y nos han enviado y también comentado hoy nos es de mucha utilidad, y por eso estamos sinceramente agradecidos. Santiago. Sí, me parece que tengo el micrófono abierto, ¿verdad? ¿Es correcto? Bien, me toca concluir y daros las gracias a todas y a todos por vuestra presencia y vuestra participación. Yo resumiría un poquito todo lo que hemos conversado diciendo que Jesús es el poema de los cielos. Jesús se cansó de repetir una y otra vez el término el reino de los cielos. Pues él mismo fue el poema de los cielos. Esos ideales que son incumplibles, pero que están continuamente dinamizando nuestro interior hacia lo mejor. El humanismo bioecocéntrico también lo habéis explicado, lo habéis relatado muy certeramente. Pero ocurre que el poema de los cielos se ensambla perfectamente con el poema de la tierra, que es el humanismo bioecocéntrico. Y no solo lo ensambla, sino que lo penetra, lo dinamiza y le da el sabor. Con este sabor de Jesús, poema de los cielos, nos podemos decir adiós y asimilar lo hablado, poquito a poco, en casa, hasta que estos locos nos convoquen a una tercera consulta. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Pueden activar sus micrófonos y unir las voces de todas y todos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos y todas. Encantado de conoceros. Hasta la próxima. Adiós. Hola. Gracias, muchas gracias. Y Elsa, muchas gracias.